Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sobreseimiento. Nos vamos a enfocar en el sobreseimiento. Ok, para empezar hablando del sobreseimiento, primeramente tenemos que hablar introductoriamente. Como bien sabemos nosotros, en el año 2004 se crea o entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que entra en vigencia por el Decreto Legislativo 957. Este nuevo Código Procesal Penal tiene o entra con un sistema nuevo, con un sistema acusatorio con rasgos adversariales. La novedad de este nuevo sistema o nuevo Código Procesal Penal trae consigo tres grandes etapas, que viene a ser la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Que muchos dicen que esta etapa de juzgamiento es la etapa estelar del proceso penal, es la etapa más importante del proceso penal, que se va a regir por el principio de la legalidad, inmediación, publicidad, concentración y otros principios que rigen el proceso penal, el juicio oral. Ok, mencionado ello, en la etapa intermedia es donde se va a dar el sobreseimiento, porque el fiscal, como bien sabemos nosotros, el fiscal es el director de la investigación preparatoria, es quien dirige la investigación preparatoria, es quien averigua y indaga con objetividad, ya sea cargos, de descargos, ¿no?, para determinar la culpabilidad o la inocencia del investigado. Para eso va a tener plazos determinados en la investigación preparatoria. Va a tener un plazo, en casos simples, de 120 días, casos complejos de 8 meses, prorrogables a 8 meses más, y en criminalidad organizada 36 meses, prorrogable a 36 meses más. Ok, una vez concluido este plazo, el fiscal va a tener la opción de emitir un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio. Pero también puede ser el caso de que el fiscal, antes de que se acabe el plazo previsto, llega a la convicción de que ya tiene todos los elementos de convicción para determinar que esa persona es culpable, ¿no? O tiene, digamos, ha recabado demasiados elementos de convicción de descargos, donde menciona de que, o se llega a la convicción del fiscal de que esa persona no es responsable, ¿no? Ese es el segundo supuesto donde que puede emitir una disposición de conclusión de investigación preparatoria. Entonces, digamos que la etapa intermedia comienza cuando el fiscal decide emitir la disposición de conclusión de investigación preparatoria hasta el auto de citación a juicio. Ok, el fiscal, una vez que emite esta disposición de conclusión de investigación preparatoria, va a tener 15 días para que emita un requerimiento acusatorio, un requerimiento de sobreseimiento. Y en casos complejos va a tener 30 días para que emita esto. Ok, una vez que el fiscal emita su requerimiento, ese requerimiento, si bien es cierto, tenemos que completarlo esto, que se va a presentar ante el juez de investigación preparatoria. Bueno, pero esto se va a dar ya en la etapa intermedia. ¿Y qué es la etapa intermedia? ¿En qué consiste la etapa intermedia? La etapa intermedia, como dice César San Martín, que esta etapa intermedia es bifronte. ¿Por qué dice bifronte? Porque mira en dos posiciones. Por un lado mira a la investigación preparatoria, ¿no?, que va a ser esta etapa intermedia un control, va a ser esta etapa intermedia como una etapa de saneamiento para saber si se cumplen los presupuestos necesarios para pasar a juicio oral. Y por otro lado, vamos a ver, digamos, a la etapa del enjuiciamiento, ¿no? Por eso se dice que la etapa intermedia es bifronte. Por un lado va a observar que se cumplen las formalidades de la investigación preparatoria, de los elementos de convicción que se han recopilado, y para pasar así a la etapa de enjuiciamiento. Dicho ello, entonces, cuando el fiscal presenta su requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, y en este caso vamos a hablar del sobreseimiento. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Ya. El fiscal va a presentar su requerimiento. Este requerimiento va a ser presentado ante el juez de investigación preparatoria. Este requerimiento va a estar presentada o va a acompañar del expediente fiscal, nos da mención al código, pero en la fiscalía se maneja la carpeta fiscal. Entonces, este requerimiento de sobreseimiento tiene que estar acompañada con la carpeta fiscal.
la carpeta fiscal. Ok, una vez que el juez reciba ese requerimiento de sobreseimiento, va a correr traslado en el plazo de 10 días a los sujetos procesales, ¿no? Y que los sujetos procesales, ellos tienen que, o podrán, o si consideran necesario, podrán presentar oposición a este sobreseimiento. Pero, ojo, el código nos da mención de que esta oposición que presentan las partes tiene que hacerse en el plazo de ley establecido, ¿no? Y que esta oposición, tienen que fundamentarla, y si creen necesario, tienen que solicitar un plazo adicional, ¿no? Mencionando el objeto y el medio de investigación. Una vez contestada las partes con la oposición, el juez de investigación preparatoria va a citar a una audiencia preliminar, ¿no? A la cual citará al fiscal, a los sujetos procesales, y esta audiencia nos da mención que es inaplazable, rige lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 85 del Código Procesal Penal, y se va a desarrollar con las que estén presentes. Ok, luego aquí se debatirán, ¿no?, los fundamentos para el requerimiento de sobreseimiento, ¿no?, si cumple o no cumple, ¿no?, y la cual, luego de realizada esta, se emitirá, nos da mención en el plazo de 3 días, la resolución correspondiente. Esta etapa, esta etapa de la etapa intermedia, no tiene que durar más de 30 días, máximo 60 días tiene que durar. Ok, pero ¿cuáles son las facultades que se le confiere al juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia? ¿Cuáles son esas facultades que tiene el juez de investigación preparatoria en la etapa intermedia? Ok, una vez presentado el requerimiento al juez de investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria o hecha la audiencia, ¿no?, hecha la audiencia de control de control de sobreseimiento, el juez tiene 3 facultades. Uno, si el juez considera que este sobreseimiento es fundada, va a emitir el auto de sobreseimiento. Esa es una de las facultades que tiene. 2, si el juez considera que o no está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento, el juez de investigación preparatoria va a elevar o va a emitir un auto de elevación de actuados al fiscal superior, para que el fiscal superior, dentro de sus facultades, ratifique o rectifique lo solicitado por el fiscal provincial. Y la última de las facultades que tiene el juez de investigación preparatoria es que, si lo considere necesario y admisible y fundado, dispondrá la realización de una investigación suplementaria, indicando el plazo y las diligencias que el fiscal lo va a realizar, o lo que debe realizar, ¿no? Esas son las 3 facultades que tiene el juez de investigación preparatoria. ¿Y cuáles son las facultades en esta etapa intermedia? El fiscal superior, si bien es cierto, tiene las siguientes facultades. Una vez que el juez de investigación preparatoria realice la elevación de actuados, el fiscal superior, en el plazo de 10 días, podrá decir: ok, mi fiscal provincial tiene la razón, es un gran fiscal, y su requerimiento de sobreseimiento está bien fundamentada, ¿no? Por lo tanto, vamos a ratificar ese sobreseimiento. Entonces, una de las facultades viene a ser que el fiscal superior puede ratificar el requerimiento de sobreseimiento del fiscal provincial. Por lo tanto, al juez de investigación preparatoria no le quedará otra que archivarlo. Tendrá que archivarlo sin trámite alguno. Otra de las facultades que tiene el fiscal superior es que no esté de acuerdo con el auto de sobreseimiento y puede ordenar a otro fiscal que emita la acusación correspondiente, si en caso no está de acuerdo, ¿no? Ya, eso es otra de las facultades que tiene el fiscal superior. Ahora vamos a hablar
vamos a hablar sobre los supuestos en donde se pueden dar el requerimiento del sobreseimiento, ¿no? En los supuestos en que se debe dar el requerimiento del sobreseimiento, o cuándo se da el sobreseimiento, ¿no? Nos da mención el artículo 344 del Código Procesal Penal. Hay 4 supuestos donde se va a dar el sobreseimiento. El hecho, vamos a leerlo literalmente, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírselo al imputado. ¿Esto qué nos hace mención? Si bien es cierto, el hecho objeto de la causa no se realizó, es que el fiscal está investigando un hecho que nunca se produjo, un hecho que no tenía relevancia penal, nunca se produjo los hechos. Por lo tanto, tendrá que solicitar aquí el requerimiento de sobreseimiento. Y otra viene a ser, no puede atribuirse al imputado. En este supuesto es que el hecho objeto de la causa sí sucedió, si hay una comisión de un delito, pero no puede atribuirse al imputado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que existe, pero este delito no puede vincularse al imputado, no existe una vinculación al imputado. Por lo tanto, tendrá que pedirse el sobreseimiento, emitir el sobreseimiento. Otro de los supuestos viene a ser, de manera literal nos da mención, que el hecho imputado no es típico o concurre a algunas causas de justificación o de inculpabilidad o de punibilidad. ¿Qué nos hace referencia o a qué nos hace recordar esto? Eso nos hace recordar a la teoría del delito, ¿no? Donde que la teoría del delito, si bien es cierto, nos menciona que la conducta debe ser una conducta humana. Esta conducta no puede ser otra que la conducta humana, porque los animales no cometen conducta, ¿no? Entonces, pero esa conducta tiene que ser típica, ¿no? Muchos autores le llaman que vienen a ser filtros, ¿no? Para determinar la responsabilidad del imputado o del investigado. Entonces, esa conducta debe ser típica, ¿no? Después de la tipicidad vemos al filtro de antifuricidad. Luego vemos al filtro de culpabilidad, luego tenemos al filtro de punibilidad. Y esto nos hace referencia cuando el hecho imputado no es típico. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me estaban investigando por el delito de hurto, pero resulta de que el bien que yo he hurtado no pasa o no sobrepasa de una remuneración mínima vital. Entonces estaríamos ante un hecho digamos, atípico. No sería típico porque se requiere un elemento que viene a ser de que ese bien pase de una remuneración mínima vital para configurarse el delito de hurto simple. Por lo tanto, solo sería falta. Entonces estaríamos acá en una conducta atípica. O nos da mención o concurre algunas causas de justificación. ¿Qué nos quiere decir? Que puede ser que tu conducta, que hace una conducta humana, es típica, pero no puede, o no puede ser antijurídica, o concurre alguna causa de justificación, como el estado de necesidad justificante, ¿no? La legítima defensa, y entre otros supuestos. O nos da mención también que haya, digamos, una inculpabilidad, o concurre algo, una inculpabilidad. Una inculpabilidad estamos viendo el miedo insuperable de la víctima, la necesidad exculpante, cuando es menor de edad el infractor, el investigado, ¿no? Y entre otros supuestos que se puede dar. Y la punibilidad nos da mención, el hecho, si bien es cierto, podría ser típico, antijurídico y culpable, pero no podría ser punible. Por ejemplo, aquel ex conviviente o conviviente, por decirlo, hurta a su esposa 1000 soles, ¿no? Este hecho, si bien es cierto, es típico, antijurídico y culpable, pero no es punible, porque el código nos da mención que esto es una causa de exculpación. Ok, entonces, esto nos da mención el segundo presupuesto, el segundo supuesto en la aplicación del sobreseimiento. Por lo tanto, si estamos en alguno de estos supuestos, requeriremos el sobreseimiento, ¿no? Ok, en el cuarto supuesto tenemos que no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitarla. Okay. Ya mencionado esto, en qué supuesto se da el requerimiento de sobreseimiento, vamos a ver qué efectos trae el sobreseimiento, qué efectos trae.
el efecto del sobreseimiento, el sobreseimiento tiene carácter definitivo y genera una cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrá abrirse un nuevo proceso por estos mismos hechos, mismos fundamentos de nuevamente, ¿no? Este auto de sobreseimiento que va a emitir el juez de investigación preparatoria tiene la calidad de una sentencia absolutoria anticipada. Entonces, ese es uno de los efectos que trae un auto de sobreseimiento, ¿no? Es el archivo definitivo, y esto es muy diferente a lo que sucede en sede fiscal, ¿no? Cuando el fiscal emite digamos, un archivo en diligencias preliminares, ¿no? La cual, digamos, sí se podría abrir porque esos son unos archivos provisionales, ¿no? Porque sí podría abrir cuando haya elementos o datos que se incorporen al proceso, pero ya no en el auto de sobreseimiento, aunque después aparezcan datos que responsabilicen al investigado, no se podría abrir. Ok, bueno, pasamos a otro, nos da mención. Ya, ok, las clases de sobreseimiento. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal nos da mención que existen dos clases de sobreseimiento. Puede ser un sobreseimiento total, un sobreseimiento parcial. El sobreseimiento total estamos cuando se archiva, o sea, se sobresee, ya sea todos los procesados en una investigación y por todos los delitos. Y estaremos en un sobreseimiento parcial cuando se archiva por ciertos delitos y por ciertos delitos no, o se archiva por ciertos procesados y por ciertos procesados no. Ahí estaremos en un sobreseimiento total o parcial. Luego tenemos el contenido del auto de sobreseimiento. O sea, ¿qué debe contener este auto de sobreseimiento? El auto de sobreseimiento debe contener los datos personales del imputado, la exposición del hecho, objeto de la investigación preparatoria, debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, la parte resolutiva con la indicación expresa de los efectos del sobreseimiento que corresponda. La apelación, o sea, si bien es cierto, cuando se emite el auto de sobreseimiento, la parte que no se encuentra de acuerdo tiene la potestad de apelar, pero la apelación no impide de que si el procesado, si el investigado está preso, digamos, con pena privativa de libertad, con pena privativa de libertad,